Bueno, acá tenemos los circuitos secuenciales. ¿Sí? Introducir el concepto de circuito lógico secuencial, comprender el funcionamiento de los distintos tipos de biestable, estudiar los circuitos lógicos secuenciales más estándar, contadores, divisores de frecuencia y registros. ¿Sí? Vamos a sacar para verlo mejor. Bueno, en este capítulo se van a introducir los circuitos secuenciales. Previamente se han descrito los circuitos combinacionales cuya salida en un instante determinado únicamente depende de los valores de las entradas en ese mismo instante, sin tener en cuenta el retardo de propagación que se produce entre la entrada y la salida. Además, esta característica implica que no puedan existir bucles en los circuitos. Sin embargo, esta característica supone una limitación, ya que los sistemas combinacionales no son capaces de saber qué ha pasado antes. Los sistemas secuenciales se ocupan de rellenar ese hueco. En un sistema secuencial, la salida en un instante determinado no solo depende de la entrada en ese instante, sino que asimismo depende de las entradas en instantes previos. Este hecho implica que las salidas del circuito deben ser realimentadas. Todo este proceso puede verse como si un circuito combinacional se le dotara de una memoria que almacena qué ha ocurrido previamente en el circuito. La memoria se le suele denominar estado. En la figura 2.1 se puede ver la diferencia puesta entre los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales. En el caso de los sistemas secuenciales, se puede observar que el circuito se caracterizará usando dos funciones, una para la salida F2 y otra para el cálculo del estado que se va a almacenar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los circuitos, ¿sí? Donde tenemos acá el estado. Hasta ahora los circuitos que se han estudiado no requerían poder almacenar información. Sin embargo, como se ha visto, los sistemas secuenciales sí. En este capítulo se va a describir los elementos de memoria más básicos y que pueden permitir almacenar un bit de información. Estos elementos se denominan biestables. Posteriormente se expondrán distintos bloques secuenciales estándar que se puede construir usando como base más de un biestable. Sincronismo. En el apartado anterior se ha hablado de instantes de tiempo, indicando que en un sistema secuencial la entrada en un instante determinado depende de la entrada actual y de los valores que han tomado esas entradas en los instantes anteriores. Esto provoca que el sistema tenga una memoria que almacena el estado en el que se encuentra. En este estado cambia en el tiempo y cuando esto ocurre se dice que el sistema secuencial transita. Por lo tanto, los sistemas secuenciales cambian en el tiempo, pero ¿cuándo se produce ese cambio exactamente? Existen dos tipos de sistemas secuenciales, síncronos y asíncronos. En los asíncronos, las señales de salida cambian siempre que se produzca un cambio en la entrada o en el estado, con la única restricción del tiempo de propagación a lo largo del circuito. Sin embargo, en los síncronos el sistema solo transita, es decir, cambia, cuando una señal externa se le indica. Mientras esta señal de sincronismo no indique que hay que transitar, el sistema no tendrá en cuenta los cambios que se produzcan en la entrada. Por lo tanto, cuando la señal de sincronismo así lo indique, el circuito tendrá en cuenta el valor de entrada y calcular un nuevo valor por la salida y para el estado, produciéndose así la transición. Esta señal de sincronismo se puede denominar también señal de reloj. Una señal de reloj es una señal periódica que caracteriza por una secuencia de pulsos de nivel alto y bajo con una duración determinada. Una señal de reloj tiene las siguientes características.
Un flanco reloj se produce cuando el valor del mismo pasa de un nivel a otro. Puede haber flanco de subida cuando pasa de nivel de bajo a nivel alto, flanco de bajada cuando pasa de nivel alto a nivel bajo. Pulso. Un pulso de reloj consiste en el tiempo comprendido entre dos flancos consecutivos. Esto es, cuando el reloj mantiene un nivel alto o bajo. Si el flanco de inicio es de bajada y el de final es de subida, se habla de pulso de nivel bajo. Si es justo al revés, se habla de pulso de nivel alto. Frecuencia y ciclo de reloj. El ciclo de reloj es el tiempo que tarda el reloj en repetir su ciclo. Se puede medir entre flancos de subida consecutivos o dos flancos de bajada consecutivos. La frecuencia es la inversa del ciclo midiéndose en hercios. Si se tiene un ciclo de reloj de 100 milisegundos, 0,1 segundos, la frecuencia será 1 sobre 0,1 igual a 10 Hz. Simetría. La simetría de una señal de reloj indica el porcentaje de tiempo que el reloj permanece en uno de los niveles. Lo normal es que el reloj sea simétrico del 50% de simetría. La figura 2.0 muestra las características de una señal de reloj, así como una señal de reloj que no es simétrica. Cuando se usa una señal de reloj para sincronizar un sistema secuencial, es necesario decidir qué características del reloj se va a usar. Existen dos tipos: sincronismo por nivel. El sistema secuencial tendrá en cuenta la entrada únicamente cuando se encuentre en uno de los dos niveles posibles. De esta forma, un sistema secuencial síncrono por nivel alto solo transitará cuando la señal de reloj se encuentre de nivel alto. Generalmente, una señal de reloj por nivel también se denomina señal de habilitación o señal de enable. Sincronismo por flanco. El sistema tendrá en cuenta la entrada únicamente cuando se produzca un flanco en la señal de reloj. Por ejemplo, el sistema secuencial síncrono por flanco de bajada solo transitará cuando en la señal de reloj se produzca un flanco de bajada. Si es reloj simétrico, reloj asimétrico. En los sistemas secuenciales síncronos son más fáciles de analizar y construir, por lo que este libro nos centraremos en los sistemas de tipo de circuitos secuenciales. Biestables. Tal y como se ha mencionado en los apartados anteriores, un sistema secuencial debe ser capaz de almacenar un estado que represente qué ha ocurrido anteriormente en el sistema. Los biestables son los elementos de memoria más básicos y que permiten almacenar un bit de información, dos estados. Para poder almacenar el estado se deberá usar un conjunto de biestables suficiente para poder representar el número de estados distintos posibles. Con n biestables se podrán representar dos estados. Los biestables se pueden clasificar atendiendo a distintas características. Sincronismo. Los biestables que se han visto previamente pueden ser síncronos o asíncronos. En el primer grupo de los biestables puede cambiar el valor únicamente cuando la señal de sincronismo, señal de reloj o de enable así lo indica, mientras que en el segundo cualquier cambio de la entrada del biestable puede afectar a la salida de cualquier instante de tiempo. Tipo de disparo. Los biestables síncronos se pueden a su vez dividir en dos grupos dependiendo del tipo de evento que proporciona la sincronización. Como se ha visto antes, podemos tener sincronismo por nivel alto o bajo o por flanco de subida o bajada. El número y el tipo de entradas. Existen diversos tipos de biestables que se diferencian entre sí en la forma en la que se indica cómo almacenar un bit. En este libro vamos a estudiar los más habituales, que son los biestables tipo D, S, R, J, K y T. Como se explicará más adelante, no todos los tipos de biestables tienen sentido construirlos tanto síncronos como asíncronos. La figura 2.3 muestra una representación de la clasificación y de las posibles fabricaciones de los tipos de biestables. Biestables asíncronos S-R y J-K, síncronos por nivel S-R, J-K y T, por flanco S-R, J-K, D y T, clasificación de biestables. Además de empezar a describir los distintos sistemas
de biestables o tipos de biestables, es interesante destacar que los biestables síncronos generalmente tienen además entradas que actúan de forma asíncrona. Estas entradas suelen llamarse clear y preset y sirven para almacenar un 0 o un 1, respectivamente, independientemente de la señal de sincronismo que indique. Además, también hay que tener en cuenta que estas señales pueden ser activas de nivel alto o de nivel bajo. Biestables S-R asíncrono. El biestable S-R consta de dos entradas, set y reset. La primera permite almacenar un 1 en el biestable y la segunda un 0. Cuando las dos señales no están activas, el biestable mantiene el valor que está armando. Por último, este biestable no puede activarse las dos entradas a la vez. La tabla de verdad sería lo siguiente: 00 QT se mantiene el valor, 010 reset puesta en 0, 101 set puesta a 1, 11 combinación prohibida. De ahí que en adelante se usará Q para referirlos al valor que almacena un biestable. De esta forma, Qt es el valor en el instante actual y Q, T más 1, el valor del instante siguiente. Si desarrolla la tabla de verdad dejando como entradas S, R y Qt, se puede obtener una ecuación característica de este biestable. Q más T más 1 igual RQT más S. A partir de la tabla de verdad se pueden construir la tabla de excitación del biestable. Este tipo de tablas nos permiten conocer qué combinación de entradas que hay que usar para almacenar un determinado bit en el biestable. Por tanto, en esta tabla se presenta el dato almacenado en un instante, el dato que se requiere almacenar en el siguiente instante y la combinación de entradas que consigue se produzca ese almacenamiento. Los valores indicados con X pueden tomar cualquier valor o 0 o 1. Q00X 0110 1001 11X0. Biestables S-R con puertas NOR. Una forma sencilla de implementar un biestable S-R es usar dos puertas NOR con sus salidas conectadas de forma cruzada tal como se muestra en la siguiente figura. En esta materialización se puede ver cuando se activan las dos entradas, el biestable nunca termina de alcanzar un valor estable. Biestable SR con puertas NAND. Otra implementación sencilla de un biestable S-R sería usar el mismo esquema dispuesto anteriormente, pero con dos puertas NAND en vez de dos puertas NOR. El resultado que se consigue es el mismo, con la única diferencia que las entradas S y R en este caso son activas a nivel bajo. Estas hace que la tabla de verdad sea diferente a la explicada previamente, ya que por ejemplo para activar la señal set habría que poner un 0. La tabla de verdad es la siguiente: o sea, 00 QT combinación prohibida, 01 0 set puesta a 1, 101 reset puesta a 0, 11 se mantiene el valor. Asimismo, la tabla de excitación sería diferente teniendo en cuenta esta tabla de verdad. Biestable S-R síncrono por nivel. En el biestable S-R se ha descrito anteriormente la salida podría variar en cualquier momento dependiendo únicamente de la entrada actual, despreciando el retardo de las puertas. Sin embargo, como ya se ha mencionado previamente, hay ocasiones en las que se quiere forzar que los biestables solo pueden transitar en determinados instantes de tiempo, es decir, hacerlos síncronos. Un biestable síncrono por nivel es aquel que solo puede cambiar de estado cuando la señal de reloj o enable se encuentra en un nivel determinado. Por ejemplo, si el biestable es síncrono por nivel, esto solo podrá transitar en estado cuando la señal de reloj esté a nivel alto. Por consiguiente, si incorporamos un nivel de enable a nivel alto, la tabla de verdad de este biestable sería la siguiente. Hay que tener en cuenta que la señal
Biestable puede estar activado en lo alto como en la tabla del verdad anterior, pero también podrá estar a nivel bajo comportándose justo de forma contraria. ¿Sí? 0xxQt, señal de enable inactiva. 100QT, combinación prohibida. 1010, set puesta 1. 1101, reset puesta 0. Y 111 se mantiene el valor. Para construir un biestable S-R síncrono por nivel se puede partir de la implementación de la versión asíncrona y añadir un circuito que realiza la sincronización. Figura 2.6 muestra dos posibles implementaciones de biestables S-R asíncronos por nivel usando las dos versiones S con puertas NOR y NAND. Por otro lado, si se quiere que el biestable fuera activo a nivel bajo, se puede añadir un inversor en la entrada de NAND. Para construir un biestable SR síncrono por nivel se puede utilizar la implementación de la versión asíncrona y añadirle un circuito que se realice la sincronización. La figura 2.6 muestra dos posibles implementaciones de biestables SR síncronos por nivel alto usando dos versiones de SR con puertas NOR y NAND. Por otro lado, si se quiere el biestable fuera activo por nivel bajo, se podrá añadir un inversor en la entrada de NAND. Biestable SR síncrono por flanco. Como se mencionaba previamente, un biestable síncrono por flanco únicamente puede cambiar de estado cuando la señal del reloj aparece en una transición entre nivel alto y nivel bajo, flanco de bajada, o entre nivel bajo y nivel alto, flanco de subida. Biestable SR síncrono por flanco de subida, izquierdo o flanco de bajada. Como se observa en la figura 2.7 de forma gráfica, un biestable síncrono por flanco representa un estado usando un triángulo en la entrada del reloj. Además, si es un síncrono por flanco de bajada, tendrá un círculo como una entrada señal activa de nivel bajo. A continuación se muestra la tabla de verdad que resume el comportamiento de un biestable S-R síncrono por flanco de subida. Se usa un símbolo de flecha para representar el flanco de subida. No, SLK XX, no se produce flancos de subida en Qt. Flanco de subida 00 Qt, combinación prohibida. Acá el 010 set puesta 1, 0101 reset puesta 0, 1 se mantiene el valor. Todo esto es flanco de subida. Un biestable síncrono por flanco se puede construir a partir de un biestable síncrono por nivel añadiendo a la señal un detector de flancos. En la figura 2.8 se muestra cómo construir un detector de flancos de subida. El circuito se basa en tener en cuenta el retardo que genera una puerta, en este caso el inversor, de forma que la señal del reloj y su inversa no llegan a vez en la puerta AND, provocando así un pequeño pulso en la salida cuando el reloj aparece un flanco de subida. Además, se recoge el programa asociado. Recuerde que un cronograma es la representación de la variación de las señales eje ordenadas frente tiempo, eje de abscisas, detector de flancos de subida con salida activa a nivel alto. Así que tenemos las distintas llaves lógicas, ¿sí? Y seguimos. Este mismo esquema, pero cambiando la puerta de salida, puede usarse para construir un detector de flancos de bajada, o bien queremos que el pulso de reloj que se genera sea de nivel bajo. Una vez que se tiene el detector de flancos, se puede combinar con un biestable síncrono por nivel alto o bajo, dependiendo de la salida del detector de flanco que se use. Para obtener un biestable síncrono por flanco, asimismo será por flanco de bajada o flanco de subida, dependiendo del detector de flanco que se use. Biestable D. Un biestable tipo D o biestable seguidor
recibe un nombre de la palabra delay, retardo en inglés. Su funcionamiento es el más simple de todos, ya que consta únicamente de una entrada cuyo valor se carga en el biestable independientemente del valor que tuviera este previamente. Este tipo de biestable solo tiene sentido materializarlo de forma síncrona, tanto por nivel o por flanco. Toda la tabla de verdad como la tabla de excitación de este tipo de biestables son muy simples debido a la simple funcionalidad de lo mismo. Por ejemplo, por un biestable de síncrono por nivel alto, la tabla de verdad sería ya y la función característica derivada de esta tabla de verdad sería q t más 1 igual d, y si incluimos la señal de Inabel sería q t más 1 igual de e más uq t. Un biestable D se puede construir fácilmente a partir de un biestable SR, simplemente enviando la señal a la entrada S y D, que se usará indistintamente en la comilla y la barra para indicar la variable negada, a la entrada R. Esta materialización es válida tanto para realizar un biestable síncrono por nivel o síncrono por flanco, dependiendo del biestable SR base que usemos. Número 2.10. Este biestable de Este tipo de biestables son similares a los biestables SR, ya que tienen dos entradas, Q y T son similares a las entradas SR respectivamente. La diferencia principal en cuanto a la funcionalidad se refiere entre los biestables R y JK es que estos últimos, la combinación de ambas entradas activas, recuerda que SR Los biestables J y K reciben un nombre en honor a Jack Kilby, uno de los padres de los circuitos integrados. Este tipo de biestables se suele usar únicamente de forma síncrona, ya que la versión asíncrona, la combinación de ambas entradas activas, produce una secuencia de cambios de estado que no se puede controlar en el tiempo al no haber sincronismo. De esta forma, la tabla de verdad de un biestable J-K síncrono por flanco de subida sería la siguiente. Sin flanco de subida, XX no se produce en flanco de subida. 00 combinación prohibida, 01 set puesta 0 a 1, 1 a 0, 1 puesta reset a 0 en reset, y 1 1 QT se mantiene el valor. A partir de la tabla de verdad, desarrollándola, se puede obtener la ecuación característica de un biestable J-K. Si es que es Q por T más 1 igual a Q, J complemento de Q más complemento de K, Q por Q. Un biestable J-K se puede construir de una forma sencilla a partir de un biestable D, teniendo en cuenta la función característica que acabo de enunciar. La figura 2.11 refleja esta posible materialización. También se puede reconstruir un biestable J-K a partir de uno S-R, simplemente añadiendo dos puertas AND, que conviertan la combinación de ambas entradas activas en únicamente una de ellas activa, como sería necesario en un biestable SR. Figura 2.12. ¿Sí? Biestable J-K a partir de los biestables S-R. Por último, se va a describir la tabla de excitación de los biestables J-K. ¿Sí? 000X, 011X, 10X, 1 y 11X, 0. Biestable T. El último tipo de biestable que se va a estudiar es el tipo T, cuyo nombre proviene de la palabra Tugli,
que en inglés significa conmutar. La funcionalidad de este biestable es la de invertir el valor que tiene almacenado. Además, generalmente suele incluir una entrada de control denominada T que permite activar o no la función de conmutación o inversión del lado del valor almacenado. De esta forma, si T está activa, el valor del biestable se invertirá, mientras que si T permanece inactiva, el biestable mantendrá el valor que tenía. Si el biestable no tiene entrada de control, T funcionará como si T estuviera siempre activa, es decir, estará cambiando de estado constantemente. Este tipo de biestables, al igual que los biestables D y J-K, solo tienen sentido materializarlos de forma síncrona por flanco. Por ejemplo, la tabla de verdad de un biestable T síncrono por nivel alto son muy simples. No, X, Qt, señal inhable inactiva, 0, Qt, mantenimiento y 1, inversión. Sin tener en cuenta la ecuación característica de un biestable T con señal de control sería la siguiente. Sin tener en cuenta la ecuación característica, ¿sí? Qt, Q por T más 1 igual a T complemento de Q y T más complemento de T, Q, T igual a T, ¿sí? Entonces un punto suma, Qt. Una forma sencilla de construir un biestable T es a partir de un biestable J-K y forzar siempre la combinación de ambas entradas activas de forma que se produzca la inversión del estado cuando el reloj así lo indique. Si se quiere tener la señal de control T, será sencillo como conectar esta señal tanto a la entrada J como a la entrada K. De esta forma, cuando T está inactiva, el biestable J-K estará en la combinación de mantenimiento, mientras que Qt esté activa, el biestable J-K se contará en la combinación de inversión. La siguiente figura refleja ambos casos. ¿Sí? ¿Sí? Biestable T. Señales asíncronas. Hasta que ahora se ha presentado un biestable asíncrono y biestable síncrono. En estos últimos, todas las entradas que permiten cambiar el valor del bit almacenado se encontraban sincronizadas con la señal de enable o la señal de reloj. Sin embargo, en circuitos reales, en números ocasiones, es necesario poder cambiar el valor del biestable independiente del que es la señal o el sincronismo así lo indique. Por eso es habitual entrar en los biestables síncronos entradas que no lo son y que permiten poner el biestable a 1 o a 0 en cualquier instante de tiempo. Estas señales suelen llamarse set o preset para la puesta 1 y set o clear para la puesta 0, y se pueden ser activas tanto de alto como bajo nivel. La figura 2.14 muestra un biestable S-R con entradas de preset y clear activas a nivel alto. Es importante resaltar que no se deben activar las dos entradas síncronas al mismo tiempo. Sí, biestable S-R con entradas preset y clear asíncronas. Bloques secuenciales estándar. Hasta ahora se han presentado los elementos de memoria más simples que se pueden, los biestables, que permiten almacenar un bit de información. En esta sección se va a exponer bloques estándar construidos a partir de biestables que permiten realizar funciones más complejas. Los principales circuitos secuenciales se van a presentar son contadores, divisores de frecuencias y registros. Contadores. Los contadores son circuitos secuenciales que permiten obtener una secuencia que repite en el tiempo. Este tipo de circuitos suelen dividir en dos tipos, síncronos y asíncronos. La diferencia entre ambos es la señal de reloj que gobierna los biestables en forma de circuito. Cuando la señal de reloj es común a todos los biestables, se habla de un contador síncrono,
mientras que cuando los biestables no comparten la señal de reloj se habla de contadores asíncronos. Además del sincronismo, los contadores se pueden diferenciar por otro tipo de características. A continuación se enumeran las más frecuentes. Ascendente y descendente. La cuenta puede ser ascendente o descendente. Además del contador puede contar con una señal de contador que permite en cualquier momento cambiar el sentido de cuenta. Los contadores descendentes no se utilizan tanto como los ascendentes. Su aplicación principal es en situaciones donde debe saber cuándo ha ocurrido un número deseado de puntos de entrada. En estas situaciones el contador descendente se prefija al número deseado y luego se le permite contar hacia abajo cuando aplican los pulsos. Cuando el contador llega al estado 0 es detectado por una compuerta lógica cuya salida indique que ha ocurrido el número prefijado de pulsos. Complejo parcial. Los contadores pueden ser completos, queriendo decir esto cuenta de 0 hasta 2n1-1, siendo n el número de biestables que forman el controlador. A este tipo de contador se le denomina contador módulo 2n. Por otro lado, un contador puede ser parcial, realizando una cuenta de un número a otro, ambos arbitrarios. Siempre que el número de biestables se dispone, se puede presentar ambos valores. A este tipo de contadores se les suele denominar también contadores AB. Tipo de codificación. Los contadores pueden ser en binario, pero asimismo se pueden implementar contadores que realicen cuentas en otro tipo de codificación, como puede ser BCD, Gray, etc. ¿Sabías que uno de los contadores más utilizados es el contador BCD? Tiene únicamente 10 combinaciones, desde 00000 a 1001. Se utilizan ampliamente en aplicaciones donde los pulsos o sucesos van a ser contados y los resultados exhibidos en algún tipo de dispositivo de visualización numérica decimal. Contador asíncrono. Se habla de contador asíncrono cuando los biestables en forma de circuito no se encuentran gobernados por la misma señal de reloj. Una implementación sencilla de este tipo de contador se basa en usar biestables T, o lo que es lo mismo biestables J-K, con ambas entradas siempre activas, síncronos por flanco de bajada, conectados en serie de forma que en la salida de un biestable entre en la entrada de reloj del siguiente. Esto provoca que en cada flanco de bajada de reloj se produjo una propagación de los biestables consecutivos. La figura siguiente muestra una implementación de un contador asíncrono de 4 bits. Sí, acá tenemos el contador asíncrono de 4 bits. El funcionamiento de este contador queda reflejado en el cronograma de la figura 2.6, aunque en la figura solo se han representado los 9 primeros estados. Se puede observar cómo la salida transitaría desde 0, 0, 0, 0, 0 hasta 15, 1, 1, 1, 1. Este cronograma no es realista desde el punto de vista de los retardos, ya que las salidas de los biestables que hacer la función de señal de reloj llevarían un retardo asociado. ¿Sí? Cronograma de contador asíncrono. Solamente están los 9. Contador síncrono. En un contador síncrono, todos los biestables transitan en el mismo instante de tiempo, despreciando retardos, ya que la señal del reloj es la misma para todos ellos. En este tipo de contadores se usa una señal de reloj por flanco, que puede ser flanco de subida o flanco de bajada. La estructura básica de un contador ascendente y el módulo 2 será bastante simple, ya que contará de n biestables que codifican el estado en el que están en la cuenta. Las salidas de los biestables serán las n salidas que tiene el contador. En cada flanco del reloj la cuenta aumentará en una unidad. Una manera sencilla de diseñar un contador de este tipo es a partir de n biestables J-K síncronos por flanco de subida y todos los conectados a la misma señal de reloj. A continuación se puede seguir los dos
dos pasos siguientes para completarlo. Se conectan las entradas J y K del primer biestable a 1. Se conectan las entradas de las siguientes biestables al producto de las salidas anteriores. Esto es JI igual KI igual K0 igual K1 igual a KT1. La figura 2.17 muestra el diseño obtenido siguiendo estos pasos para un contador de 0 a 15, módulo 16. Para ello se ha tenido que usar 4 biestables de 2 cuartas AND para los productos necesarios para el paso 2. El cronograma asociado a este contador es similar al presentado por los contadores asíncronos, excepto las entradas en el que el asíncrono siempre están a 1, mientras que aquí han de calcularse a partir de la salida de los biestables anteriores. Contador síncrono a partir de biestables J y K. Si por el contrario se desea que la cuenta sea descendente, se realizará el mismo método, pero esta vez conectando las entradas J y K del biestable al producto de las anteriores salidas negadas. Ejemplo 2.0. Habitualmente los contadores son contadores integrados en un circuito que permiten hacer cuentas ascendentes y descendentes. Un ejemplo es el circuito integrado 74192. Este circuito es un contador cuyas entradas son las que muestran en la figura 2.18 y que permiten realizar cuentas ascendentes y descendentes módulo 16. Además tiene una entrada de carga síncrona para seleccionar el estado en un momento determinado sin perder la señal de reloj. La función que se realiza representa cada entrada o salida está recogida en la siguiente tabla. Q3, Q2, Q0, Q1 y Q0 es una salida que representa el estado de la cuenta. LOAN es una entrada a nivel bajo que permite cargar un valor determinado por D4, D sub 4, D sub 3, D sub 2, D sub 1 en el contador. Es una entrada asíncrona. D sub 4, D sub 3, D sub 2, D sub 1 es una entrada asíncrona. Es una entrada para indicar el dato que se cargará en el paralelo siempre que la señal así lo indique. Up, down permite, esto es las luces encendidas, permite seleccionar cuenta ascendente cuando esta señal está activa a nivel alto y cuenta descendente cuando está activa a nivel bajo. Clear inicia la cuenta 0 de forma asíncrona. Carry es una señal activa a bajo nivel que se activa cuando la cuenta se desborda por arriba, es decir, cuando pasa del último al primer estado. Borrow es igual que carry pero para cuentas descendentes. Se activa cuando se pasa del primero al último estado en una cuenta descendente. Divisores de frecuencias. Un divisor de frecuencia es un circuito que devuelve una salida a una señal de frecuencia menor que la señal de entrada. Un divisor de frecuencia se puede construir usando un contador módulo N conectando la señal que se quiere dividir a la entrada del reloj del contador. De esta forma, se llegue a cualquier estado de la cuenta N1, se generará un pulso en la salida y esta salida generada tendrá una frecuencia N a veces menor que el reloj de entrada. La figura 2.19 recoge un ejemplo de divisor de frecuencia por 4. Divisor de frecuencia es un circuito digital, formado por una sucesión de contadores hasta obtener una división de frecuencia de 1 Hz, lo que permite mostrar segundos. Se utilizan para el diseño de relojes digitales. Contador 4, Q1 sub 0, Q sub 0, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 0. Registros. Un registro es una de las unidades más básicas de almacenamiento de información y generalmente permiten almacenar unos pocos bits. Están formados por tantos biestables como bits que se quieran almacenar. Se trabajan de forma conjunta gobernados por la misma señal de reloj. Una de las características más importantes de un registro es el tipo de acceso que se emplea para la lectura y la escritura de datos que almacena, serie o paralelo. En este sentido podemos encontrar 4 tipos de registros, si bien existen algunos registros que permiten más de un modo de lectura y escritura. Entrada en paralelo y salida en paralelo. Este tipo de registro permite tanto
leer como escribir los datos que se quedan en un mismo ciclo de reloj. Para ello deberá tener tantas entradas y salidas de datos como bit se quiere almacenar. Se usan para almacenar información. Entrada en salida y salida en serie. En este tipo de registros, la operación de lectura o de escritura empleará tantos ciclos como bits se desean leer o escribir, ya que la lectura se realizará por una única salida y la escritura por una única entrada. Los bits que se escriben o se leen se irán propagando por los biestables, al igual que el anterior que se usa generalmente para almacenar información. Entrada en serie y salida en paralelo. En este tipo de biestable la entrada utiliza un único hilo y tantos ciclos de reloj como bits se requieren escribir, mientras que en la salida se puede leer todos los bits al unísono. Deberá tener, por tanto, tantos hilos de salida como bits de se almacén. Este tipo de registros se usan generalmente para realizar una conversión entre un sistema serie y otro paralelo. Entrada en paralelo y salida de serie. Este tipo de registro es justo al contrario del anterior y así no se usa como registro de conversión, en este caso entre un sistema paralelo y otra serie. En la figura 2.20 se muestran 4 diagramas básicos para los 4 tipos de registros enumerados en la lista anterior. En el resto del apartado se van a exponer algunos ejemplos de registros de los 4 tipos anteriores y algunos registros que combinan varias características. Registro de entrada y paralelo y salida en paralelo, registro de entrada y serie y salida de serie, registro de entrada en serie y salida en paralelo, registro de entrada en paralelo y salida en serie. Registro de entrada y salida y en paralelo. Este tipo de registro tiene una entrada y salida. Como bits se requiere almacenar, ya que tanto la lectura como la escritura se hace a la vez todos los biestables y el mismo flanco en el reloj. Por eso se dice que son de lectura o escritura en paralelo. La figura 2.21 muestra un ejemplo del registro de 4 bits con entradas paralelas y salidas paralelas construido usando biestables de síncronos por flanco de subida. Registros de entradas y salidas en serie. Estos registros también se llaman registros de desplazamiento, ya que para poder leer o escribir en ellos los bits se tienen que propagar por los biestables. Si tenemos un registro de n bits o n biestables, por tanto, serán necesarios n ciclos de reloj para ir desplazando los bits desde el primer último al último del biestable. En la figura 2.22 muestra un ejemplo de registro de 4 bits de entrada y serie será materializado usando biestables D, síncronos por flanco de subida. La entrada serie se ha denotado como S y la entrada salida como S. Es importante resaltar que el desplazamiento se produce hacia la derecha y es algo que a tener en cuenta a la hora de leer o de escribir los datos que se deseen. ¿Sí? Registro de entrada en serie y salida en serie. Registros de conversión. Los registros de conversión son registros que permiten convertir un sistema paralelo a una serie o viceversa. Para ellos contratarán, o más bien, entrada paralela y salida serie, o bien entrada serie y salida paralela. En el caso paralelo será necesario tantas entradas como figuras tengamos, pero el caso serie será necesaria una única línea. El caso serie necesitará tantos ciclos como biestables se tengan, mientras que el caso paralelo se podrá optar en un ciclo único. Por ejemplo, un registro conversor serie paralelo de 4 bits necesitará 4 líneas de salida para poder leer en paralelo por una única línea de escritura. En este caso, la escritura requerirá 4 ciclos de reloj para ir almacenando y desplazando los bits, mientras que la lectura se podrá realizar en un único ciclo. La figura 2.23 recoge un ejemplo de diseño de un registro como está descrito.
Entre de serie y paralelo. ¿Sabías que en inglés se dice bistable, bistable, contador counter, registro, registro de almacenamiento, registro, síncronos, asíncronos también, reloj clock y retardo delay? Caso práctico. Se propone realizar un circuito secuencial contador módulo 8 usando un bistable D. Para visualizar la salida se propone un display de 7 segundos. Los componentes necesarios son placa de inserción, cableado y una pila de 4,5 volts. Una fuente de corriente continua regulable a 5 volts también serviría. 3 biestables J-K, síncronos por flanco de subida, por ejemplo, dos circuitos integrados 74LS109 y una puerta AND, por ejemplo, el circuito integrado 74LS08. Un display de 7 segmentos, un conversor de BCD a 7 segmentos, por ejemplo, el circuito integrado L4LS247. Este conversor facilitará la generación de la entrada del display. 7 resistencias alrededor de 220 ohm, un impulsador de 2 polos y los componentes necesarios para conexión sin rebotes. Esto es un condensador de 1 nanofaradio y dos resistencias de 10 kilo ohm. Verificación en los pasos a seguir. Los pasos a seguir son los siguientes. 1. Obtener, se pueden encontrar fácilmente en internet, las hojas de características de los elementos necesarios para poder conocer en qué puertos se encuentran las salidas y entradas necesarias. 2. Construir el contador módulo 8 siguiendo las especificaciones dadas en este capítulo usando los biestables J-K y las puertas AND necesarias. Será síncrono por flanco de subida. 3. Conectar la salida de los biestables a la entrada del conversor BCD a 7 segmentos. Sobrar una entrada, ya que solo se podrá contar hasta 7, que se deberá contar a 0, tierra, figura 2.24. Conectar las 7 salidas del conversor de BCD a 7 segmentos al display. La conexión se puede hacer directamente, pero es inconveniente añadir una resistencia en medio de cada conexión. Figura 2.24. 5. Por último, es necesario generar una señal de reloj que indique cuándo hay que transitar. Esta señal de reloj se puede hacer uso de un pulsador, de forma que cuando se aprieta el pulsador se genera un flanco de subida. Se puede comprar un pulsador que incorpore un circuito antirrebotes, elimina el ruido mecánico. O bien se puede diseñar un pequeño circuito que realice esta función usando un condensador y una resistencia tal y como se muestra en la figura 2.25. En el capítulo 4 se explicarán estos dos componentes y su funcionamiento. Realizar las conexiones a tierra y el voltaje en la fuente de corriente necesaria, de corriente continua, necesaria según se indique en las hojas de características. Conectar la pila y aprobar que el contador funciona, ya que su valor se ve reflejado en el display. Las entradas que no se usan deben conectarse al valor adecuado y nunca dejarlas sin conectar porque se puede producir un comportamiento indeterminado. Por ejemplo, si los biestables tienen entradas asíncronas, deben conectarse a 1 si son activas a nivel bajo. Pulsador con antirrebote, CK, contador asíncrono módulo, conversor BCD, a display de 7 segmentos, y así el display. Bueno, 50 antirrebote. Bueno, aquí hay un resumen del capítulo, ¿sí? Los ejercicios propuestos, test de conocimientos. Representación de la información. Sí, acá lo que vemos son los sistemas de representación numérica, ¿sí? La conversión entre bases,
de 10 a sistema binario, ¿sí? Es el sistema binario, bueno, aquí tenemos la conversión en esta tabla: 2, 8, 16, 10, ¿sí? Binario, octal, hexadecimal, ¿sí? Los valores, voy a dar un ejemplo y voy a hacer más grande. Sí, no nos vamos a meter mucho en esto. Sí, eso lo vamos a aplicar en clase. Este jueves.